Bueno, en primer lugar, quiero aprovechar para agradecer a los directores, Adrián y Ángela, la invitación para moderar esta mesa y poder rodearme de tan ilustres ponentes y compañeros. Y sin más dilación voy a presentar al primero de los ponentes que va a hablar en esta mesa, que es Vicente Salvador Escoto. Hoy viene a hablarnos sobre la negociación en la carrera profesional horizontal y se ha considerado que es la persona idónea porque él es el jefe del Servicio de Carrera y Optimización en la Gestión de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Valencia. Ha colaborado en la redacción e implantación de varios textos administrativos, tales como los acuerdos laborales para el personal funcionario y convenios colectivos para el personal. El plan de ordenación de recursos humanos del Ayuntamiento de Valencia en 2017, el reglamento de evaluación del desempeño y del rendimiento y de la carrera profesional horizontal para el personal del Ayuntamiento de Valencia también en 2017, así como en su modificación en 2020 y en 2021. Y creo que sin mayor dilación le doy la palabra. Gracias por venir. Vicente, cuando quiera. Si quiere, ¿puedo utilizar este mismo? Vale, sí, mejor. Vale, muchas gracias. Gracias a Adrián y a Ángela por la invitación. Y os quiero pedir disculpas porque la presentación me ha salido un poco larga y voy a tener que ir muy deprisa, ¿vale? Quería que viéramos lo que está en verde muy rápidamente y centrarnos un poquito en la última parte, que es lo que tenemos que negociar, tanto porque nos lo viene impuesto por la normativa básica del TREVE fundamentalmente, como por consecuencias que llevan sí la aplicación de un reglamento de carrera. Pero voy a tener que ir muy rápido en todo, entonces luego al final si hay alguna cosa que queréis que ampliemos, pues la ampliamos, ¿vale? En el TREVEP se remite lo que establece la legislación normativa, establece que la carrera es un sistema de grados, categorías o escalones y se debe valorar la trayectoria de actuación profesional, la calidad de los trabajos, los conocimientos adquiridos y el resultado de la evaluación del desempeño. La evaluación del desempeño es el procedimiento mediante el cual se valora la conducta profesional y el rendimiento del logro de los resultados. La Ley 4 replica prácticamente lo que dice el TREVEP, también se remite un reglamento. Sí que establece como novedad que se consolida el GDP, pero esa consolidación del GDP lo es a nivel intersectorial, no interadministrativo. Esto tiene su importancia por lo que veremos luego más adelante. Y luego aprueba un decreto que les da aplicación solo a funcionarios de la Administración de la Generalitat y que excluye expresamente a los funcionarios de la Administración local, del ESCORS, universidades, justicia, sindicatura y otras administraciones. ¿Qué es y qué no es la carrera horizontal? La carrera no es una paga extra, no es una paga de productividad, no es un incremento retributivo y no es un pago por antigüedad, y esto es muy importante. Reconoce y recompensa el avance en el grado de madurez laboral y competencia en el desempeño del trabajo. Y uno de sus efectos es el derecho a una retribución que reconoce a los empleados y empleadas públicas esa profesionalidad y ese desempeño superior. Se define como la progresión de grado y escalón derivado del reconocimiento individualizado del desarrollo profesional alcanzado por el personal sin cambiar de puesto de trabajo, y esto es importante por lo que luego veremos a continuación, y que se manifiesta a través de una demostrable mejora en el desempeño profesional fruto de la trayectoria de actuación profesional, la calidad de los trabajos, los conocimientos adquiridos y transferidos, el resultado de la acción del desempeño y del rendimiento o el logro de los resultados y la evaluación de otros méritos o actitudes específicos. ¿Quién puede negociar? En primer lugar, obviamente, aquellas administraciones territoriales institucionales que están dentro del ámbito del TREVEP, administraciones territoriales institucionales, y luego el artículo 2 del TREVEP es un poco confuso porque dice que el personal docente y personal estatutario se regirá por su propia normativa, supletoriamente por el TREVEP, salvo lo dispuesto en determinados títulos y exceptuando determinados artículos, y al final, después de desentrañar toda esa frase, resulta que bueno, pues también se le da aplicación a la carrera profesional, personal docente y personal estatutario. Y evidentemente a las entidades de derecho privado vinculados dependientes de la administración pública. A fin de cuentas, la carrera profesional es algo que surge de la empresa privada. No sé si conocéis a alguien que trabaje en alguna de las denominadas Big Four de auditorías, pero en KPMG, en Price, en Deloitte, tienen implantado este sistema desde hace muchos años. ¿Por qué se debe negociar? El artículo 37 obliga a negociar la determinación de aplicación de retribuciones complementarias y el complemento de carrera es una retribución complementaria, y las normas que fijan los criterios y mecanismos en materia de evaluación del desempeño. Afecta a personal funcionario de carrera interino. Creo que todos conoceréis la sentencia del Tribunal de Justicia valenciano respecto al decreto de la Generalitat, y al personal laboral tanto al fijo como al indefinido no fijo. Vale, ¿y qué se debe negociar?
Por un lado tenemos lo que nos dice el TREBEP, la trayectoria de actuación profesional, la calidad de los trabajos, los conocimientos adquiridos, el resultado del desempeño y otros méritos y actitudes. Pero luego, cuando implantamos un sistema, aprobamos un instrumento que regula nuestra carrera, hay una serie de elementos que debemos tener en cuenta. El sistema de grados de desarrollo profesional y su retribución, cómo se atribuye estos grados de desarrollo profesional a los funcionarios, los denominados ángulos de evaluación, quién evalúa y cómo se evalúa, la incidencia de la carrera horizontal en la carrera vertical, la incidencia de la carrera horizontal en la movilidad y la incidencia de una evaluación o una eventual evaluación negativa del desempeño. Empezaremos por la segunda de las partes, ¿vale? Ahora simplemente señalaros que nosotros, este compendio que dice la normativa básica, que tenemos que... No, ahora. Que tenemos que regular, nosotros lo hemos reconvertido en 7 factores, que luego los veremos, la evaluación del rendimiento de los servicios, los planes objetivos individuales o planes de mejora individuales, la evaluación del desempeño, la asistencia efectiva al puesto de trabajo, la mejora continua de la calidad, los conocimientos adquiridos y la transferencia de conocimientos. Bien, empezando por, si me quiere ir para atrás, no me va para atrás, ¿cómo? Espera, vamos, empieza ahora desde la diapositiva. Ahí, no, es que lo que quiero es darle aquí para que me vuelva atrás. Quizás no. Dándole, espera, un segundo. Déjanos. No, pero es que no es la diapositiva anterior. No es la anterior, es muy para atrás. Por eso está el icono aquí. ¿Sería ahí? Aquí mismo, vale, aquí bien. Vale. La atribución de GDP. Bien, nosotros en el Ayuntamiento de Valencia hemos configurado la carrera profesional con 5 grados de desarrollo profesional: GDP de acceso, GDP 1, GDP 2, GDP 3 y GDP 4. El GDP se define e identifica el nivel de madurez alcanzado por los empleados en su carrera horizontal. El GDP 0, GDP de entrada, tiene 3 escalones de progresión de grado, cada uno de ellos requiere estar 2 años en cada uno de los escalones. Los escalones 2 y 3 tienen retribución, el escalón 1 no, y los restantes GDPs del 1 al 4 tienen 5 escalones de progresión de grado. De cualquier forma, se requiere estar 6 años en cada uno de los GDPs para pasar al siguiente. Esto nosotros lo tenemos así, no tiene por qué ser simétrico. Hay otras administraciones que tienen muchos más GDPs y hay administraciones que cada GDP tiene una duración. Eso ya es a gusto del consumidor, ¿vale? Una de las consecuencias de aplicar el sistema de carrera es que en el caso de la administración local, hay que abandonar el sistema retributivo que prevé el 861 del 86. A partir de ahora, las retribuciones básicas coinciden con las que se fijan en el 861, el sueldo base que va fijado por el presupuesto general del Estado en función del grupo de titulación, los trienios lo mismo, y las pagas extras junio y diciembre, que vienen, son las retribuciones básicas y complementarias vinculadas también a la carrera y a los puestos de trabajo. Es en las retribuciones complementarias donde hay una variación respecto del 861. Está el complemento de carrera, que viene fijado en los presupuestos municipales, viene en función del grupo de titulación y GDP, en el caso de GDP 1 a 4, y viene en función, el GDP de entrada viene en función del grupo de titulación y del EPG. Luego está el complemento de puesto de trabajo, que se desdobla en dos: el componente competencial, que retribuye la dificultad técnica de responsabilidad, y el componente de desempeño, que retribuye las condiciones del puesto de trabajo en la incompatibilidad, y el complemento de actividad profesional, que puede ser mensual, trimestral o anual, que retribuye el interés, iniciativa, esfuerzo o el rendimiento del resultado, lo que antes era la productividad. Esto es una comparativa en lo que establecía el 861 con lo que establece el TREB en cuanto a los nuevos sistemas retributivos. Lo más llamativo es que la dificultad técnica, que antes se incluía dentro del complemento específico, ahora se incluye dentro del denominado componente competencial, lo que antes era el complemento de destino. ¿Cómo se distribuye la carrera? En el GDP de entrada, como ya os he dicho, solo tiene retribución de los escalones de progresión de grado 2 y 3, viene en función del grupo de titulación. En el GDP 1 a 4, cada GDP varía en función del grupo de titulación, y las consecuencias de progresión de GDP 1 a GDP de entrada, perdón, al GDP 1 es que se deja de percibir el EPG 3 del GDP de entrada, se comienza a retribuir el GDP 1 del grupo de titulación y no se oye.
y se... ¿Cuál es? Vale. Y se comienza a percibir el componente competencial máximo del puesto tipo. Cuando nosotros negociamos el reglamento de carrera, negociamos al mismo tiempo el convenio, para hacer un poco, o no cargar en exceso los presupuestos municipales, se acordó que a partir de la entrada en vigor de ese reglamento de carrera, la entrada en el ayuntamiento sería en el componente competencial mínimo del puesto tipo. Entonces, para cada puesto de trabajo se establece un componente competencia, un nivel competencial mínimo y máximo. Durante el GDP de entrada se cobra el mínimo y cuando se pasa al GDP 1 se cobra ese máximo. Como consecuencia de que esos 6 años has pasado 6 evaluaciones positivas, has adquirido una serie de conocimientos, una serie de habilidades y vas a adquirir una serie de responsabilidades que luego veremos en el manual de funciones. En la RPT, al final de la RPT, si consultéis la RPT del Ayuntamiento de Valencia, veréis que hay una tabla donde para cada puesto tipo se establece ese nivel competencial mínimo y un nivel competencial máximo. En el Ayuntamiento de Valencia, por ejemplo, un TAG hasta el 2017 entraba en el nivel competencial 24. A partir de la entrada en vigor del reglamento y del convenio, la entrada se hace en el nivel competencial 20. Se está cobrando ese nivel competencial 20 durante esos 6 años y al pasar al GDP 1 es cuando se pasa al nivel competencial 24. ¿Vale? ¿Y cómo se atribuye el GDP? Esto es como lo hemos hecho nosotros, ¿eh? Hay administraciones, creo que en Asturias empezó de cero, es decir, a todo el mundo se les asignó un GDP de entrada y a partir de ahí iban progresando en su carrera y iban adquiriendo GDPs. Claro, cuando tú estableces un sistema de carrera como este, donde el GDP 4 lo alcanzas cuando tienes 24 años, decirle a los sindicatos que vamos a negociar una cosa que hasta dentro de 24 años no se va a poder alcanzar el máximo, era un poco difícil, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Asignamos el GDP y el PG en función de la antigüedad que se tenía reconocida en el momento de entrar en vigor la carrera en el ayuntamiento. El personal de nuevo ingreso entra en el GDP de entrada, entra con el componente competencial mínimo, como antes os había dicho, y aquí creo que sale, no sé si se ve bien, más o menos sí, ¿vale? Donde están todos los puestos de trabajo con los componentes competenciales mínimos y máximos. Y el hecho de haber trabajado en otra administración no da derecho a tener un GDP superior, aunque se reconozca la antigüedad, ¿vale? O sea, si un funcionario de otra administración accede por el sistema de oposición al ayuntamiento, se le reconocerá a efectos de antigüedad y de trienios, sus trienios, pero él entrará en el GDP de entrada y en el componente competencial mínimo, salvo que tenga consolidado un nivel competencial superior. Al personal que reingresa o se reincorpora, que ya ha sido funcionario del ayuntamiento, se le asigna ese GDP y el EPG en función de la antigüedad que tenía reconocida en el ayuntamiento. Al personal que cambia de puesto de trabajo, entendiendo puesto de trabajo como categoría, se le asigna un GDP en función del que tenía y de dónde está. Bueno, nosotros aquí hicimos una tabla retributiva. A ver, en teoría la carrera es sin cambiar de puesto de trabajo, ¿vale? Con lo cual, si hay cambio de puesto de trabajo, entendiendo como cambio de categoría, carrera vertical, tendrías que empezar en el GDP de entrada. ¿Eso qué suponía? Pues que un funcionario de un grupo A2 que aprobó una posición de A1, si lo aplicáramos esto en puridad, un A2 que tuviera un GDP 4, pues iba a pasar a un GDP de entrada, no iba a cobrar carrera y además con un nivel competencial mínimo que seguramente sería menos que el que tiene él en su grupo de titulación. Entonces lo que hicimos fue unas tablas y en función del GDP que tienes y el EPG que tienes y al grupo al que vas, se te asigna un GDP y un EPG para de alguna forma pues potenciar esa promoción interna y no aplicar esto en puridad. Nunca va a ser un GDP inferior al 1 cuando estás en un GDP superior al 1. Solo en caso en el que estés en un GDP de entrada y cambies de puesto de trabajo porque asciendas, sí que vuelves a empezar de nuevo tu carrera. Y el personal que viene por sistemas de movilidad o concurso de designación de otras administraciones se desencardina si tienen 6 años en el GDP 1 o si hubiera, que de momento no hay porque también es difícil porque cada administración puede regular su carrera de una forma diferente, lo que establece en este caso el convenio regulador. ¿Quién evalúa? Por un lado evalúa el inmediato superior jerárquico, no siempre es un superior jerárquico entendida como
jerarquía de 1 a 2 que evalúa a un B o a un C1, sino que muchas veces es pues la persona de más antigüedad o funcionario de carrera del mismo grupo de titulación y requiere la conformidad del responsable superior. Luego veremos cómo se hacen esas evaluaciones, ¿vale? Y hay una comisión de garantías que es la competente para ver las reclamaciones que pueda haber cuando hay disconformidad. ¿Qué incidencia puede tener la carrera horizontal y la carrera vertical? La carrera horizontal reconoce y recompensa el avance de grado de madurez en el desempeño del puesto de trabajo. Supone, por lo tanto, que esa progresión es siempre sin cambio de puesto de trabajo. Cuando hablamos de carrera vertical, el TVET distingue lo que es el ascenso dentro de la misma categoría profesional, el concurso libre de designación, un administrativo que pasa a ser jefe de negocio administrativo, un TAG que pasa a ser jefe de sección o jefe de servicio. En ese caso no hay incidencia porque nosotros tenemos diseñada la carrera profesional por grupos de titulación, ni por categorías profesionales. Pero sí que habla también de la carrera vertical como el ascenso a una categoría superior, ¿vale? Es aquí donde se aplica la tabla que os he enseñado antes, ¿vale? El ascenso de la estructura, bueno, es un poco lo que ya os he explicado. Tiene incidencia la carrera en los concursos porque el artículo 40 de la ley del decreto 3 de 2017 de la Generalitat establece que uno de los méritos a valorar en los concursos es precisamente el GDP alcanzado, y cuando la estructura es por conocimiento interna que hay cambio de puesto de trabajo es cuando se aplica estas tablas, ¿vale? A este respecto ya tenemos alguna sentencia que incluso utiliza un argumento, viene a validar lo que nosotros tenemos en el reglamento, y utiliza un argumento en el que nosotros no habíamos caído, ¿vale? Y dice que de reconocer la carrera que tienes en un puesto, en tu nuevo puesto superior, podría provocar la distorsión de que quienes acceden por promoción interna con un elevado desarrollo profesional en una escala inferior acaben por tener prioridad en obtención de destinos o puestos de responsabilidad. La carrera afecta no solo a lo económico respecto a quienes desde el principio estuvieron en esa misma escala superior y lo han desarrollado en la misma. Vale, la incidencia en la movilidad. Bien, el TREBEP solo prevé el reconocimiento de la carrera desarrollada en otra administración cuando se reingresa desde el servicio de otras administraciones públicas a una administración de origen. Dice que se tendrá en cuenta lo que establezca en su caso el instrumento o el convenio de colaboración que se haya aprobado si lo existiera, y que si no, pues que se aplicará lo que tenga previsto la administración de origen en cuanto se produce el reingreso. Nosotros aquí lo que tenemos previsto es que el tiempo que has desarrollado en servicios especiales se te reconoce a efectos de carrera y se te incardina en el GDP como si hubieras estado prestando servicios en la corporación. Cuando la gente accede por concurso o libre de designación o movilidad, en el caso de la policía, que sabéis que aunque es acceso, lo llama movilidad, entendemos que es concurso. Si existe convenio de reciprocidad se aplica ese convenio, y si no, se les incardina directamente en el GDP1 del EPG1. De aquí ya tenemos también varias sentencias, una de ellas en movilidad de policía, que además ha sido ratificada ya por el Tribunal Superior de Justicia, donde entiende que la carrera se refiere a la evaluación continua actual en el puesto de trabajo, que no tiene nada que ver con la antigüedad y que no son derechos adquiridos, sino que se van adquiriendo poco a poco, ¿vale? También el caso de las permutas, que incluso aquí el juzgado no solo, porque en el caso de las permutas nosotros los incardinamos al GDP de entrada directamente, empiezan a hacer la carrera en el ayuntamiento, porque entendemos que la permuta no es lo mismo que un concurso de designación. En un concurso la administración abre ese puesto a otras administraciones porque le interesa captar determinado valor, determinado perfil funcionarial que no tiene en su administración, igual que en el caso de libre disposición. En la permuta simplemente es la voluntad de dos personas que se ponen de acuerdo para permutarse y donde la administración tiene poco margen para oponerse si se dan determinadas circunstancias, ¿no? Aquí el juzgado, ya tenemos varias sentencias, viene a validar e incluso hace una comparación de lo que es el concurso y la ley de designación con lo que es la permuta, ahondando en el hecho de que efectivamente en la permuta no tiene por qué reconocerse ese tiempo trabajado en otra administración para incardinarse. Y lo mismo la comisión de servicios,
que hay otra sentencia que nos lo valida. ¿Cómo vamos? Mal. Una eventual evaluación negativa en el desempeño. Bueno, el propio TREVE prevé que la continuidad de un puesto de trabajo obtenido por concurso queda vinculada a la evaluación del desempeño, con lo cual se puede cesar a alguien de un puesto si esa evaluación es negativa. Tiene que estar motivada y objetivizada, que lo tenemos si tenemos un sistema de evaluación. Y esto es una sentencia del Tribunal Supremo de 2020, que no es exactamente su evaluación del desempeño, pero se parece mucho. Esto es de la Administración del Estado, donde tenían asignadas una serie de productividades objetivizadas totalmente. Y al final, hasta este momento, la jurisprudencia entendía que solo se podían denegar las prolongaciones en el servicio activo si había un plan de recursos humanos pues que de alguna forma preveía la amortización del puesto o la variación del puesto. Pues aquí la jurisprudencia da un paso más y declara que la motivación de la denegación no está limitada necesariamente a razones de índole estrictamente organizativa, estructural de prestación de recursos humanos, sino que también puede sustentarse en la valoración de la aportación concreta del funcionario al servicio público prestado y a la consecución de los fines encomendados, debiendo incorporar en todo caso la motivación necesaria. Es decir, si este funcionario en concreto durante los últimos 4 o 5 años sus evaluaciones, su productividad por objetivos ha sido negativa, entiende el Tribunal Supremo que si no ha aportado nada a la Administración no hay motivo para prolongarle la prolongación del servicio en el servicio activo. Vale, y ahora en cuanto a los elementos que deberían contener, estos son los que nosotros hemos fijado en el Ayuntamiento. ¿Vale? Tenemos 7 factores, 5 de ellos son anuales y 2 de ellos tienen la periodicidad de 6 años, que son los que tienen relación con los conocimientos o la transferencia de conocimientos. Y unos son individuales y 2 de ellos, que es la evaluación del rendimiento y la mejora continua, que son factores colectivos. Ahora los veremos, aunque sea muy rápidamente. ¿Vale? La evaluación de rendimientos. Hay 2 tipos de objetivos, unos que son los fijados por el plan de gobierno, nos vienen dados a todos los servicios. No a todos los servicios nos son de aplicación todos los objetivos, porque bueno, hay toda una serie de objetivos de todo índole, ¿vale? Entonces algunos no son de aplicación y otros no. Nosotros, por ejemplo, no tenemos partida para hacer contratos, pues no se nos puede aplicar los objetivos referidos a eso o el pago a medio proveedores, pero sí otra serie de objetivos como contestar requerimientos de otros servicios, contestar requerimientos de secretaría, en fin. Y luego cada servicio se establece a final de año unos objetivos para el año siguiente, donde establece los objetivos, qué es lo que pretendes conseguir. Estos son los nuestros de este año, qué es lo que pretendes conseguir, y luego se establecen los plazos en los que has de conseguir o el porcentaje que has de conseguir para poder que esa evaluación sea positiva. Y cuando se realiza la evaluación del desempeño, que se hace anualmente, al personal evaluado se le fijan unos objetivos individuales a cumplir durante el año siguiente. ¿Vale? Pues luego en la siguiente evaluación se comprueba que ese plan de mejora individual, los objetivos individuales se han cumplido. Y luego la evaluación del desempeño, que esto quizá es lo más complejo, porque para eso nosotros hemos tenido que hacer primero una monografía de un puesto de trabajo, de todos los puestos de trabajo de la corporación, y luego un diccionario de competencias. ¿Vale? Los puestos de trabajo, esta por ejemplo es la monografía de un TAG, están su misión, las funciones generales, y luego en todos los puestos al final aparece lo del mayor componente competencial, que esto es lo que justifica que cuando se pasa al GDP1 se incremente el nivel competencial del funcionario que pasa del GDP de entrada al GDP1. Además de esto, se establece un diccionario de competencias también por categoría profesional: gestionar el trabajo, pues el nivel avanzado, gestionar efectividad, autoevaluarse, mostrar integridad, en fin, una serie de diccionarios de competencias, y todo eso se recoge en lo que es el informe de evaluación. Entonces, anualmente, el tutor, el evaluador, tiene que rellenar esta ficha, que es precisamente el reflejo del cumplimiento de ese manual de funciones y de ese diccionario de competencias. ¿Vale? Hay un sistema más sencillo, no es exactamente evaluación del desempeño, pero para aquellas administraciones que no tengan la capacidad, porque bueno,
Nosotros en el ayuntamiento somos 3 los servicios implicados directamente en lo que es la carrera. Hay un servicio de formación, un servicio de evaluación y luego está mi servicio, y eso es difícil de mantener en cualquier administración, ¿vale? Aparte que nos apoyamos en el servicio de salud laboral por el tema de las bajas, en el servicio de personal por el tema de licencias sin sueldo, de asistencia al puesto de trabajo. Son los denominados OKRs, ¿vale? Que son objetivos, resultados clave, que se llaman. Los OKR tienen una serie de características, ¿vale? El objetivo tiene que estar redactado. Este es un ejemplo que nos pusimos, o que nos puso, mejor dicho, nuestro anterior jefe. Yo soy Vicente Cortés. Teníamos que modificar el reglamento de carrera, la segunda modificación. El objetivo tiene que estar redactado siempre en infinitivo. Hay resultados claves, que es lo que tiene, aquí hay que evaluarlo, tiene que poder haber un tiempo o un porcentaje del cumplimiento, y luego las acciones, que son las cosas necesarias para conseguir esos resultados clave que me van a llevar a conseguir el objetivo, ¿vale? Normalmente los OKRs tienen una duración trimestral, aunque a veces podemos tener uno que tenga una periodicidad mayor con resultados claves menores, y con esto pues también es una forma de seguir y de evaluar el desempeño de la gente. El acto formal de la evaluación es obligatorio, es una entrevista que tiene el evaluado con todos los evaluadores. Nosotros hemos formado el servicio de evaluación y el servicio de formación conjuntamente, han formado a todo aquel personal que va a ser evaluador. Se les ha dado un curso de cómo tienen que comportarse, de cómo tienen que evaluar, de cómo todo, en fin, de cómo han de actuar y de cómo tiene que ser esa entrevista, ¿vale? Otro de los factores es la asistencia, 5 minutos, ¿vale? La asistencia, ¿vale? Tenemos una serie de supuestos que equiparamos a la asistencia al puesto de trabajo: situación de servicios especiales, permiso por acción sindical, permiso por acción de maternidad, excedencia voluntaria por cuidado familiar, violencia de género, forzosa, bajas por dolencias graves. Tenemos un acuerdo como consecuencia del decreto del 2012, donde se modificó el TREBEP y donde se nos obligó que a partir de ese momento las bajas se nos iba a aplicar el régimen general de la seguridad social, con lo cual el primero al tercer día no había retribución, luego había un 50 y luego un 75, pero luego habría la posibilidad que se negociaran determinadas bajas que no descontaran, o que la administración pudiera completar esas retribuciones. Pues nosotros las bajas que están incluidas en ese acuerdo no descuentan efectos de carrera, ¿vale? Y cuando esas bajas por contingencias comunes no excluidas superan el 80% de la jornada laboral, automáticamente ese año no hay evaluación. Ese año no tienes evaluación, por lo tanto tienes que permanecer un año más. El factor 5 es quizá de los que menos tenemos desarrollados: innovación y mejora continua. Hemos creado algún grupo de mejora y se ha hecho alguna cosa, pero tenemos que ver cómo lo hacemos. Y luego tenemos lo que es la adquisición y desarrollo de conocimientos y la transferencia de conocimientos. En la última modificación lo que hicimos es permitir que hubiera una transferencia de puntos entre formación y transferencia de conocimientos, porque a determinados colectivos la transferencia de conocimientos le iba a ser muy difícil de aplicar, ¿vale? Entonces estamos redactando, o está redactando, mejor dicho, formación, una instrucción donde ahora estamos aplicando la formación tal cual está en el reglamento, horas de formación en función de los puestos o de la categoría profesional. Se exigen unas horas de formación y en función del grupo del GDP a adquirir durante los 6 años que dure el GDP, pero se está preparando una instrucción para también acomodar y vincular la tingencia de la formación con el puesto de trabajo, porque no todo puesto, cualquier curso debería valer lo mismo para cualquier puesto de trabajo. Un curso de defensa personal, pues para la policía es muy contingente y tendrá que valorarse totalmente, pero un curso de defensa personal a un funcionario de administración general pues no tiene nada que ver con sus funciones, con lo cual el valor que debería tener ese curso debería ser menor, ¿vale? Y luego la transferencia de conocimientos, esta viñeta me encanta, ¿vale? Porque la transferencia de conocimientos no es lo que está en los expedientes, está en los expedientes, pero hay que saber dónde está el expediente en concreto, y dónde algo que estamos haciendo siempre, por qué lo estamos haciendo siempre, porque siempre tiene una explicación, por mucho que tenga mucho tiempo esa explicación, ¿vale? Hay muchas técnicas. Nosotros asistimos a unas jornadas
que dio Miquel Gorriti, que vais a hablar de él, donde tiene todo un diseño de cómo extraernos esos conocimientos que tenemos ocultos a lo largo del tiempo y que son muy interesantes. Nosotros en el reglamento lo que tenemos es que esa transferencia se hace a través de la docencia, la tutoría, voluntario valenciano, voluntario digital, la formación interna ocasional, la preparación de grupos de mejora y el mentoring, que bueno, eso luego si queréis os explico lo que es. Y yo creo que con esto terminaba. Bueno, es que esto ya da igual, porque si no, si no me da tiempo. Muy bien, pues muchísimas gracias, Vicente, por el esfuerzo, por el Siento ejercicio. haber ido tan deprisa. No, por el ejercicio de concisión que ha realizado. Y ahora creo que tenemos 3-5 minutos para abrir un breve turno de preguntas, si alguien en la sala quiere formular alguna de ellas. Muy bien. Si no... Saltándonos todos los límites. A ver, no, hicimos un informe que le gustó mucho al interventor, se lo comentaba antes a Adrián y al profesor Tomás Sala. Ahora, está. Pero tenéis que apagar ese. ¿Ya está? ¿Ahora? Vale. Hicimos un informe porque encontramos una sentencia del Tribunal Supremo del año 90, donde un pueblecito, no me acuerdo si de Andalucía o de Extremadura, aplicó el 861 por las bravas, no, lo aplicó. El 861, que es el reglamento que determina las retribuciones de los funcionarios de la administración local, fue cuando se rompió con lo que establecía hasta entonces la legislación y implantaba el complemento del destino, el complemento específico, el complemento de productividad y los límites que tenía que tener cada uno de ellos. Pero luego el reglamento decía, como dice el Trever, que habría un desarrollo reglamentario por parte del Estado para explicar un poco cómo había que hacerlo. Hubo un ayuntamiento en el año 88, como no salía el reglamento, pues decidió negociar esas nuevas retribuciones y para ese año, cosa impensable hoy en día, el incremento previsto en la ley de presupuestos generales del Estado era de un 12% y ellos sí fueron a un 17,5%, más o menos, no sé, la sentencia está. Bien, claro, el abogado del Estado recurrió esa aplicación porque se pasaba de la masa salarial y de los límites establecidos en la ley de presupuestos. Y el Tribunal Supremo incidió mucho en el hecho de que estábamos hablando de un nuevo sistema retributivo. Es decir, no habían, vosotros sabéis que la ley de presupuestos del Estado siempre dice que no puede pasar de la masa salarial en términos de homogeneidad. No lo decía así la sentencia, ¿vale? Pero si yo no tengo términos comparables, no me pueden decir que me paso o me dejo de pasar los límites. Y eso es lo que hicimos. Tengo que decir que el señor interventor cambió todas las aplicaciones presupuestarias, nos hizo cambiar todas las aplicaciones presupuestarias para marear más la perdiz. Pero bueno, eso es lo que hicimos, eso es lo que mandamos a la elección de gobierno y con eso pasó, porque nos saltábamos mucho la masa. ¿Vale? Pero era eso, es decir, no, te exige que haya términos de comparación, no habían términos de comparación, con lo cual, pues bueno, es un nuevo sistema retributivo. No tiene nada que ver con el anterior. ¿Alguna otra pregunta en la sala? Vale, pues creo que podemos pasar ya a la siguiente de las ponencias, agradeciendo como no a Vicente su presencia y compartir sus conocimientos.